Buenos días, tutor y compañero. Mi nombre es Henry Jessy Rojas Arizmendi, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la materia de diagnósticos psicológicos. Para constatación a la pregunta orientadora según la rúbrica de evaluación, ¿cómo se aborda la evaluación psicológica de los procesos psicológicos, afectivos, personalidad, cognitivos, neuropsicológicos, psicosociales desde el enfoque histórico-social? Desde hace más de 200 años existen concepciones que permiten una elaboración o construcción de una diferente conceptualización y, por supuesto, práctica de lo que hoy en día se refiere a la evaluación y el diagnóstico educativo y psicológico. Pero además, en la actualidad tenemos el ejemplo, la concepción histórico-cultural cuyo iniciador fue Vygotsky, el cual hemos estudiado actualmente en la base de todo nuestro pensamiento con respecto al desarrollo del sujeto y concretamente en el papel de la educación en el desarrollo psicológico infantil. Va más allá de lo que planteó Rawls, y ya que la concepción histórico-cultural no solo defiende lo que defendió Rawls, sino que la concepción histórico-cultural plantea una posible explicación acerca de cómo interactúan los componentes biológicos, históricos, culturales y psicológicos en el desarrollo del sujeto. El papel y la dinámica de lo afectivo y lo cognitivo, lo externo y lo interno, lo social y lo individual o personal que se constituye en una adecuada plataforma para la conceptualización de la evaluación y el diagnóstico educativo y psicológico. Para Rawls también debería ser para nosotros lo más importante era que el contenido del maestro desarrollara en la enseñanza fuera un objeto de interés, de la preocupación, de la motivación, de las posibilidades de ser adquiridos por el niño, y para eso era indispensable conocer a profundidad el desarrollo, los intereses, las posibilidades de aprender lo nuevo y más complejo o abstracto. ¿Y esto qué es? No es precisamente lo que deberíamos alcanzar a través del proceso de evaluación y diagnóstico educativo y en el desarrollo. Dijo algo relacionado con la clasificación de los escolares en buenos y en malos. Postuló que a los niños había de evaluarlos según una norma estandarizada. Pues todo lo contrario, pido llegar a entender un conocimiento del niño y no hacer comparaciones entre uno y otro en cuanto a su aprendizaje y conocimiento, sino comparar el niño con él mismo para apreciar su proceso independiente. Desde la personalidad, el enfoque histórico-cultural plantea el desarrollo individual como sujeto de la historia, lo cual le ofrece posibilidades a la pedagogía. Por su fundamento psicológico, este enfoque enfatiza principalmente el desarrollo de la personalidad en él. En el sujeto se concibe como un ser social, con acciones más complejas, productos de interacción y la capacidad de pensar sobre la acción. El desarrollo de la personalidad está mediado por la relación con los otros. El ser social se constituye a partir de las experiencias sociales particulares que le permiten aprender a negociar significados en forma congruente con la cultura en la que está inmerso. En lo cognitivo, el maestro tiene que explorar qué estructuras cognitivas y qué intereses no están formados en el niño, pero están en vías de formación o pudieron formarse con determinada facilidad y con determinada brevedad, producto de la estimulación y labor que ellos realicen para promover que en el sujeto se produzcan su construcción, estructuración o formación. Además, las reflexiones que existen en esta concepción permiten una construcción de un criterio más integral y más
acabado acerca de la necesidad de relación e interdependencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo, entre lo descriptivo y lo explicativo en la labor efectuada de la evaluación y el diagnóstico. En lo neuropsicológico, pocas veces se tiene presente que cualquier tipo de quehacer profesional o académico requiere, en alguna medida, de la participación de los recursos educativos. Tal error se debe en gran medida al hecho de hacer confundido evaluación con psicodiagnóstico. Por una parte técnica, con test por otra, o a su vinculación casi exclusiva con el campo de la psicología clínica o de la salud. Para responder al interrogante desde el enfoque ecosistémico, Bronsted, Bremen, ¿cuál es la relevancia del desarrollo en la dinámica profesional, personal, contexto y tiempo? Debemos decir que Bronsted Bremer tiene a considerar lo externo, lo social, lo que denomina contexto ecológico, como un conjunto de factores potencialmente aislantes que constituyen de manera más o menos lineal en el desarrollo del niño. Por otra parte, evidenciamos que tres son las características que la investigación que se llevará a cabo en aquel momento presenta en una relación los contextos en lo que se produce el desarrollo y tiene el propósito de superar. Descriptivamente se contaba con una información sobre cómo se distribuían los procesos del desarrollo en los diferentes contextos y en los que el niño participaba. Desde un punto de vista analítico, faltaban conocimientos sobre las características de los contextos que estimulaban o soportaban la participación de ciertos procesos involuntarios. En lo psicosocial tenemos que reconstruir la historia de la labor educativa en la familia, del maestro, para poder llegar a un diagnóstico y por lo tanto o participarán en diferentes especialistas. O el especialista asume la integridad del proceso y la multiplicidad. Si yo considero especialista, creo que puedo asumir la integridad, entonces se supone que poseo un conocimiento y una experiencia en consecuencia. El especialista puede tener una visión integral del proceso y consultar por diferentes vías, pero a veces no es posible construir un equipo de múltiples especialistas, por lo que puedo remitirlo para que solicite una evaluación en las demás áreas. En general, hasta ese momento, el estudio de los contextos se había limitado al estudio de las situaciones diadéticas de intervención, típicamente interrogación entre niños y sus padres o cuidadores, ignorando la posible influencia de contextos más amplios. En este sentido, tenemos que de acuerdo a la dinámica de procesos personal, contexto, tiempo, se concibe como una serie de extractos interrogatorios, algunos con influencias más cercanas o directas sobre la persona, otros con influencias más lejanas o directas. El extracto es más cercano a la persona, es el microsoma. El microsistema, ejemplo de una relación, podría ser los vínculos
que los padres establecen con el colegio al que acude su hijo y con sus maestros. El exosistema son los ambientes en los que no están implicados directamente los niños, pero que indirectamente les afectan a partir de sus influencias en la actividad y personas que sí forman parte de sus microsistemas. El microsistema es la cultura o su cultura en la que el niño está inmerso, cultura que influye una serie de valores, creencias o actitudes característicos hacia diferentes facetas de la vida que potencializan determinados patrones de actitud y no otros. Gracias.